Lo primero que vamos a hacer es crear un punto sobre cada uno de los predios que componen nuestra manzana. Con este punto vamos a vincular la tabla de datos, los datos que levantamos en terreno, con inicialmente nuestros puntos y finalmente con los polígonos de cada uno de los predios. Para eso vamos a apagar la tabla de construcciones, la cobertura de construcciones. Acercamos a nuestra manzana y vamos a crear un nuevo shape de puntos con el cual vamos a georreferenciar nuestros datos levantados en terreno. Para eso nos vamos a ubicar sobre la carpeta finales en nuestra estructura de archivos y carpetas. Esta cobertura que hagamos pues va a interesarnos al final de nuestro ejercicio. Y vamos a crear un nuevo shapefile haciendo clic derecho sobre nuestra zona de trabajo. Seleccionamos la opción New, la opción Shapefile y aquí estamos. A esta cobertura le vamos a poner levantamientos. Ustedes pueden nombrarla como quieran. Feature Type, vamos a escoger puntos, que es el tipo de elemento gráfico que vamos a crear nosotros para vincular nuestra información levantada. La referencia espacial, vamos a importar alguna de las o vamos a importar la información espacial de alguna de las coberturas que ya tenemos referenciadas. Esto es importante para pasos posteriores, que todos los elementos de trabajo estén georreferenciados, estén proyectados correctamente. Y aquí tenemos nuestra nueva cobertura de levantamientos. La vamos a adicionar a nuestro proyecto simplemente arrastrándola desde ArcCatalog hasta ArcMap. Volvemos a ArcMap. Aquí tenemos que tener cuidado que nuestra cobertura de puntos esté por encima de las coberturas de polígonos. Esto es porque los puntos los vamos a poner justo sobre los polígonos, y si en la tabla de contenidos, que es esta de la izquierda, estuviera debajo, pues no los veríamos gráficamente y podríamos confundirnos al momento de crearlos. Bien, para crear puntos, esto es una cobertura vacía, lo vamos a ver en nuestra tabla de atributos. No tenemos ningún atributo, no tenemos ningún registro, perdón. Por lo tanto vamos a crearlos. Para eso vamos a verificar haciendo clic derecho en esta parte de acá que tenemos nuestra tabla, nuestra barra de comandos de edición activa. En mi caso yo lo tengo activa, si no lo estuviera haría clic aquí para activarla, que es esta. Y en el botón de edición vamos a seleccionar la opción comenzar edición. Aquí nos pregunta cuál es el folder que contiene los datos que queremos editar. En este caso es el folder finales, que contiene, aquí podemos verificar, la cobertura de levantamientos, que es la que acabamos de crear. Damos OK. Verificamos que el target sea efectivamente la única cobertura que tenemos aquí, que es levantamientos. Podríamos tener más, y en este caso tendríamos que constatar que es la cobertura que nos interesa, la que queremos editar. Que la tarea que vamos a hacer es la de crear nuevos elementos nuevos registros en esta cobertura. Y finalmente con la Sketch Tool vamos a dibujar cada uno de los puntos. Aquí vamos a tener un cuidado en este ejercicio especial. Cada ejercicio traerá su propio cuidado, pero en este vamos a tener cuidado de poner un punto en el orden en el que hicimos los levantamientos de cada uno de los predios. En mi caso arranqué por esta esquina y me dirigí en ese sentido ininterrumpidamente hasta terminar la manzana predio a predio. Ponemos un punto. Es importante que el punto quede justo dentro de cada polígono, dentro de cada lote en este caso. Bien. Vamos a ver la tabla de atributos y nos vamos a dar cuenta que lo que antes estaba vacío ahora tiene un atributo por cada uno de los puntos, un registro por cada punto que creamos en pantalla. Bien. Se nos ha creado también un campo FID que contiene la identificación automática de cada uno de los puntos. Tenemos un campo que nos dice que cada punto efectivamente, cada elemento gráfico efectivamente es un punto. Y tenemos un campo identificador que lo vamos a utilizar en este caso para poner números iguales a los números que tenemos en nuestra tabla de datos, nuestra tabla de levantamientos que creamos en Excel y que después convertimos a texto delimitado por tabulaciones. Vamos a adicionar esa tabla en este momento. La buscamos en nuestra carpeta de datos, que fue donde la exportamos desde Excel, donde la guardamos en Excel.
y vamos a cargar esa tabla para ver cuál es el dato que nos interesa. En este caso, en este orden, yo fui creando un número, un campo que le puse ID para cada uno de los lotes que levanté. Yo pude haber escogido letras, números, en este caso escogí números consecutivos partiendo desde el 1. Estos números tienen que coincidir con cada uno de los números que tienen los puntos que creamos en pantalla. Podría hacerlo manualmente, simplemente abriendo la tabla y diciendo que el punto 0 sería el 1, el punto 0 es el primer punto que se creó, el punto 1 es el segundo, en este caso sería el número 2, pero en este caso podemos utilizar una técnica y es, vamos a dar clic derecho sobre la columna de identificador, vamos a usar la Field Calculator y vamos a decirle que el campo ID es igual a el contenido del campo Fit, que también es un campo autonumérico con la única diferencia que comienza desde 0 y lo que nos interesa es que comience desde 1. Para eso simplemente le sumamos 1 a cada uno de los valores de FID y efectivamente aquí tenemos valores en cada uno de los predios que coinciden con los valores del identificador en nuestra tabla de datos. Bien, ahora podemos desde el menú de editor salvar nuestros cambios y detener la edición. Muy bien, una vez teniendo esta cobertura de puntos, podemos utilizarla para otro elemento importante, que es seleccionar nuestra área de estudio y separarla, aislarla del resto de la manzana. Para eso vamos a ir a selección y vamos a buscar la opción seleccionar por ubicación geográfica. Este comando nos permite seleccionar en este caso los elementos de una cobertura que se intersecten con los elementos de otra. En este caso nos interesa seleccionar los elementos de la cobertura de levantamientos, los elementos de la cobertura del layer de lotes del centro que se intersecten con los elementos de la cobertura, en este caso escogemos levantamientos. Vamos a dar OK y ahí tenemos nuestra manzana seleccionada para un proceso que es muy importante, que es el de aislar nuestra área de estudio. Para eso damos clic derecho sobre la cobertura de base y la técnica que vamos a utilizar para aislar esta área de estudio es clic en Selection y vamos a crear un layer de los elementos actualmente seleccionados. Damos clic en esta opción y acá tenemos nuestra nueva cobertura. Vamos a apagar la cobertura de base y aquí veremos que tenemos nuestra manzana completamente aislada para el trabajo que vamos a realizar. Bien, lo segundo que vamos a hacer con esta cobertura de levantamientos que acabamos de crear es vincularla a la tabla de datos que levantamos en Excel y que tenemos acá ya cargada en nuestro proyecto de ArcMap. Para eso vamos a darle clic derecho a la cobertura de levantamientos, vamos a buscar la opción Joins and Relate y lo que vamos a hacer, en este caso nuestro primer join de este ejercicio, que será un join de una tabla. Escogemos la opción Join Attributes from a Table y leemos los pasos. En el primer paso nos pide que escojamos el campo del layer que hemos seleccionado, en el cual el join se basará. Como lo acabamos de hacer en el paso anterior, ese campo es el campo ID, que es el campo que manipulamos para coincidir con nuestros datos, con nuestros identificadores numéricos. Bien, la tabla que se unirá a este layer efectivamente es la tabla de levantamientos. Podría escoger la tabla de cualquiera una de nuestras coberturas, pero efectivamente es la tabla de levantamientos. Y en esta tabla el campo que nos interesa, el campo que hace join con el campo identificador de la tabla de la cobertura de levantamientos, es también un campo que se llama ID en esa tabla. Vamos a darle OK y vamos a ver la tabla de atributos, que antes tenía solamente 3 campos,